Buenos días, doctor, compañeros. El tema que voy a dar a conocer es sobre el Estado. ¿Qué es el Estado? La palabra Estado se refiere a la situación en la que se pueden encontrarse personas, objetos, entidades o contextos en un determinado momento. Esto abarca también todos los modos de ser o estar en el transcurso del tiempo. La palabra proviene del latín status, que significa estar detenido. Con el tiempo, la palabra comenzó a usarse para referirse al estado de algo en un momento determinado, uso que se extendió rápidamente en la política para referirse a la república. Evolución del Estado a través de sus autores. Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, usó por primera vez la palabra Estado para referirse a las tiranías, principados y reinados en que se encontraba dividida Europa. Maquiavelo también decía: no se ocupa de definir lo que se debe considerar como Estado. Sin embargo, es el primero en usar el término para referirse a las organizaciones políticas del Bajo Medio. Thomas Hobbes. La principal de sus obras, Teoría Política, es Leviatán. Hobbes explica que los hombres, ante las injusticias que sucedían durante la convivencia en el estado natural, reunieron para convenir en un pacto social, una serie de principios que la generalidad aceptó y en consecuencia sirvió para regir a la universidad de la población. John Locke. Este autor se refiere a la naturaleza del hombre de forma distinta. Lo hace siguiendo a Aristóteles como un animal político. Montesquieu. Este observó que el sistema parlamentario es el mejor garante de los derechos de la población ante el absolutismo. Immanuel Kant. Para Kant, el soberano de los estados es el pueblo, y la expresión de estas ideas se cristaliza en el proceso legislativo a partir del cual se tutelan los derechos y las libertades individuales. Hegel explica que el hombre se sabe como ser social y como tal se regula así para lograr la esencia de su naturaleza, que es la libertad si surge del derecho, como un principio común a todos los hombres y que es el mismo que se da sentido a la existencia del Estado. Hegel también afirma que nada existe por sobre el Estado, excepto lo absoluto, que es la libertad del hombre. Kelsen se opone a considerar al Estado desde ámbitos sociológicos, políticos, históricos, económicos o cualquier proposición que contamine de contenido ideológico, a su definición. Este aparecía de la naturaleza del Estado, desde su origen ha encontrado determinado por la estructura que precisa el contenido de la norma jurídica fundamental del mismo, y que es la Constitución, la cual tiene el contenido, el deber del ser propio del Estado. Estado en la política. El Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas, dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son 3. La población, territorio y poder. La población es el conjunto de personas que viven en el Estado. En algunos casos puede compartir entre ellas la raza, creencia religiosa, por esto no es un requisito. Características de la población. Sin la población no se concibe un Estado. La población no está aislada al momento de conformarse el Estado. Ya existe anteriormente un grupo de personas a un territorio. Territorio. Es el espacio físico o área gráfica donde vive la población. Puede ser continuo o descontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente. Y el poder se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y al territorio.
Poderes del Estado. En los poderes modernos existen tres poderes diferentes, como es el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder legislativo. El poder legislativo está encargado de elaborar leyes que rigen el Estado. Poder ejecutivo. Es el encargado de administrar el Estado en un régimen presidencialista. Este puede recaer en el presidente. En un régimen parlamentario, este poder lo ejerce el rey o presidente, que cumple la función del jefe de Estado, o un primer ministro que preside el gobierno. El poder judicial. Este está encargado de administrar la justicia y hacer cumplir las leyes de todo nuestro Ecuador. Reconocimiento de un Estado. El reconocimiento de un Estado debe existir de parte de otros Estados. Tiene que contar con organismos e instituciones que sean capaces de administrar los poderes estatales. También debe contar con una identidad colectiva que muchas veces se representa a través de símbolos como la bandera, escudo nacional e himno. Las diferencias entre Estado y Gobierno. Estado y Gobierno son conceptos que erróneamente suelen utilizarse como sinónimos. El Gobierno es una parte del Estado y el organismo que se encarga de administrar sus poderes. Además, el Gobierno es temporal y puede cambiar de estilos, personas, y mientras que el Estado permanece. Por ejemplo, un Estado bien podría ser el Estado chileno o Estado ecuatoriano. En tanto, el gobierno que lo administrará normalmente durará unos años, puede cambiar con el pasar del tiempo, como por ejemplo en nuestro Ecuador. Cada gobernante tiene 4 años al frente del país. También podemos decir diferencias entre Estado, nación y gobierno. Se usa erróneamente las palabras nación y gobierno como sinónimo de Estado, como decíamos en la anterior diapositiva, según los contextos, pero aunque están relacionados son definiciones distintas. ¿Cuáles son las diferencias? El Estado se comprende específicamente como la organización de un territorio bajo el dominio de un gobierno. La nación se refiere a la comunidad de personas que comparten una lengua, cultura, religión e historia. Puede organizarse en un Estado nacional o no. Un Estado nacional es aquel que resulta de la organización sociopolítica de una nación, la cual comparte un territorio, una lengua y una historia común. Es decir, el Estado que representa una nación. Este es el caso de la mayor parte de los estados modernos de la actualidad. Por ejemplo, Portugal, Italia, México, Colombia. Otros estados se han caracterizado por reunir diferentes naciones bajo su dominio. Por ejemplo, el Estado español, que integra las naciones de Cataluña y el País Vasco. O la Unión de la República Socialista Soviética. La palabra gobierno, en cambio, se refiere a las personas que administran el Estado, independientemente de su naturaleza. En otras palabras, se llama gobierno a las autoridades que en nombre de un Estado ejercen funciones administrativas que cualquier otro tipo de tiempo determinado. ¿Cuáles son las teorías del Estado? Las teorías del Estado conocimos 3, que es la divinidad. ¿Qué significa la divinidad? La divinidad significa que estamos constituidos por un ser divino, que Él nos mandó a la tierra y entonces estamos gobernados por Él. La voluntad. La voluntad es creada por el hombre. Fue creada por el hombre mismo, ya que Él dice para mejorar su comportamiento en el Estado y tener un buen comportamiento social y un buen vivir. La contractualista. Dice que es la necesidad de quedarse en un solo lugar para poder socializar con personas y poder hacer pactos sociales para vivir en armonía con todas aquellas personas.
También podemos decir que los elementos necesarios pueden existir, como son los sistemas normativos, los colectivos y poder existivo. Estos tres estados le da la figura para existir a una persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es un ente ficticio, la cual tiene un estatus propio. Son las empresas, estados, organizaciones, las cuales necesitan de ley una persona natural, presidente, gerente, miembros del directorio. Es la presentación de una persona natural por el reconocimiento que le da la persona jurídica. Tiene ese ordenamiento propio. El presidente es el representante del Estado. ¿Quiénes dan el reconocimiento? ¿Quiénes dan el reconocimiento? Que nazca una persona jurídica somos nosotros, el soberano, que votamos y elegimos para que quien sea el representante de nuestro Estado. O sea, nosotros mediante las urnas podemos elegir a nuestros gobernantes y a los que queremos que saque el país adelante y que nos hagan cumplir nuestros derechos y obligaciones para nuestro buen vivir. Este Estado como tal tiene su propia estructura. ¿Cuál es su estructura? La función, por ejemplo, la función ejecutiva, función judicial, función de transparencia social, función electoral. El Estado como tal va a necesitar estas sucursales para constituirse y funcionar bien el Estado. Sin estas, el Estado podría tener varios problemas muy serios, ya que no está bien constituido mediante sus funciones, y si una función no hace su labor que tiene, no va a constituirle bien al Estado. Entonces el Estado no va a poder llevar a un país muy bien ordenado ni sacarlo adelante. También podemos decir que la persona jurídica está compuesta por personas naturales. ¿Qué es una persona natural? La persona natural somos todos nosotros. Todos nosotros velamos por el buen vivir, por la sociedad que esté de la mejor manera, podamos socializarnos entre sí. Para todas las personas jurídicas son las empresas privadas, públicas, que están constituidos por un presidente, un gerente, los cuales ellos son la cabeza de aquellas empresas y sacan adelante sus empresas. Es lo mismo que nosotros vivimos en nuestro país. Nosotros elegimos a nuestro gobernante y nuestros gobernantes velan por nuestros derechos, velan por nuestro buen vivir y nos sacan adelante, ya sea en temas de pobreza o también en temas socialistas. Muchas gracias, doctor. Esta ha sido mi intervención sobre el Estado. Mi nombre es Paul Chacazabay Heredia, del semestre número 2 de la carrera de Derecho de la Universidad Unianes. Muchas gracias.